Buenas noches a todos, mi nombre es Tatiana Valentina Valle Lescano y hoy les voy a hablar acerca de mi proyecto que se titula La transición de la moral junto con el derecho debido a los factores influyentes al desarrollo de la sociedad en Colombia. Como introducción se tiene que la moral es una interioridad constante y evolutiva, por lo tanto va acorde a la necesidad y a las condiciones. A eso se puede agregar que la moral es inherente al ser y es propio de él. También se podría concluir que si bien el derecho ha tenido cambios de relevancia histórica dentro de nuestra época y las pasadas, es inconcebible no pensar que él mismo llegue a una mutación por falta de condiciones en el futuro. El calentamiento global, la sobrepoblación, las pandemias y en general todas aquellas situaciones que reducen la durabilidad del planeta y la oportunidad de habitar en él, son un punto límite para la vida en sociedad y el desarrollo. Una pregunta que se hace dentro de esta introducción es, ¿cómo la moral y el derecho deben moldearse a los cambios que enfrenta la sociedad? Como objetivos, tengo primero el objetivo específico que es identificar los factores sociales que influyen en las transiciones morales junto con el derecho en el desarrollo de la sociedad colombiana. Dentro de los objetivos específicos está el analizar los factores sociales que influyen en la transición de la moral junto con el derecho a través de la normativa colombiana y la religión para así buscar diferencias y semejanzas entre ellas. Respecto a esto podríamos indagar en lo que es la Constitución de 1991, la Constitución de 1886 y podríamos contemplar el cambio tan relevante que se dio a nivel del Estado Social de Derecho y también de que en la Constitución de 1991 el pueblo es el soberano y en la de 1886 era una constitución totalmente teocéntrica en la que Dios era el centro de todo. Último objetivo específico es categorizar los factores sociales que influyen en la transición de la moral junto con el derecho a través de la normativa colombiana y la religión. La metodología. Esta investigación va a tener un enfoque cualitativo, un diseño de investigación descriptivo e interpretativo, descriptivo porque va a describir una problemática social e interpretativo porque a través de la entrevista que va a ser nuestra recolección de datos vamos a interpretar el pensamiento de cada persona. La muestra son los estudiantes de la Universidad de Pamplona, sede de Villa de Rosario, a los cuales les realicé esta entrevista y vamos a ver los resultados más adelante. Como marco teórico está la filosofía moral, la fundamentación racional de la moral, que encuentra Kant y Habermas. También tenemos el principio de dignidad, el principio de equidad, el principio de proporcionalidad y el principio de derecho a morir dignamente. Estos se van a encuadrar dentro de lo que consideramos cadena perpetua y vamos a contemplar más adelante en algunos ejemplos. Antecedente nacional está la evolución del derecho al suicidio asistido de la eutanasia en la jurisprudencia constitucional colombiana. De tal manera, el autor cita las sentencias de 2017 de la Corte Constitucional en Colombia en el derecho de la eutanasia declarado por la Corte en 1997. Antecedentes internacionales, tenemos que el aborto es un bien social, según el análisis en respuesta a un bien social desde las diferentes perspectivas sociales y la normatividad que rigen las leyes, siendo relevante la crítica en que no se debería incluir la opinión de la Iglesia ni de las personas que protegen y favorecen la vida. Ustedes se preguntarán por qué estamos hablando de estos temas tan controversiales dentro de este proyecto de investigación. La respuesta es que, como bien les dije, la moral y el derecho son algo que en sí se complementan. Entendemos la moral como lo que es el derecho natural y lo que hace el derecho en sí es legitimizar o hacer exigible este derecho natural, que es el deber ser. Tenemos aquí unos ejemplos muy claros, como por ejemplo la eutanasia en Colombia, que para algunos es una solución totalmente aberrante al sufrimiento humano, pero si lo comparamos con situaciones o circunstancias que podrían pasar en el futuro, veríamos que es una opción muy viable en cuanto a reducir la población y garantizar la vida en sociedad. Tenemos también lo que es la cadena perpetua para los violadores y el aborto. Y aquí están una de las preguntas que se les hizo a los estudiantes en las entrevistas. La primera es, ¿estás de acuerdo con el aborto? Y los estudiantes de la Universidad de Pamplona reconocen que debería ser legal, ya que en caso de violación por salud y economía de la madre es mejor que no nazca el bebé. Eso también se puede entender como las causales de justificación que se estipulan en el Código Penal colombiano y en la Ley 1599-2000, en las cuales se puede justificar este aborto que es considerado en Colombia como un delito aún. La segunda pregunta es, ¿qué harías si estuvieras embarazada o tu novia estuviera embarazada?
La mitad de la muestra entrevistada reconocen que dejarían nacer al bebé y se quedarían con él. En el segundo orden prefieren darle una adopción. En el tercer orden, como muestra mínima, prefieren abortarlo o que aborte su pareja. La tercera pregunta y muy relevante. ¿La religión influye sobre la decisión de abortar o no abortar? La mitad de la muestra entrevistada dice que sí, ya que la religión influye en tomar una decisión de aborto. La cuarta pregunta ¿es importante aplicar la eutanasia con enfermedades terminales o accidentes cerebrales? Todos los entrevistados respondieron que sí. La eutanasia es una muerte digna para los pacientes con todas las enfermedades terminales o accidentes cerebrales. Por lo tanto, estarían de acuerdo con la legalización y debe permitirse en el Código Penal. Y quinta y última pregunta, ¿estás de acuerdo con la cadena perpetua para los violadores de niños y mujeres? Ellos respondieron que sí están de acuerdo con la cadena perpetua para los violadores de niños, mujeres, seguidamente con la castración o la vasectomía y por último con ayudas psicológicas para su proceso de adaptación social. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué es esto del aborto? ¿Qué es esto de la eutanasia? ¿Qué es esto de la cadena perpetua? ¿Y cómo encuadra esto en una transición que el derecho va a tener en una sociedad venidera? Lo que quiero explicar con este proyecto es que lo que hoy consideramos aberrante, inconcebible, más adelante puede ser la solución factible a problemáticas que afecten directamente el entorno social, como ya lo había reiterado, la sobrepoblación, la contaminación y la falta de oportunidades en el mundo. Entonces, podríamos inferir que cuando no exista una posibilidad muy extensa de sobrevivir, ya que no habrán suministros necesarios, no habrá el agua necesaria, no habrá el recurso necesario, se va a limitar de la misma forma a las familias de tener hijos, se va a limitar a las personas de procrear muchos seres porque no va a haber la capacidad para poder subsistirlos a todos. Entonces es aquí donde estas cosas que vemos acá, cosas que hoy en día a los ojos de muchas personas están mal, más adelante podría esta falta de condiciones o oportunidades